amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, nuevamente aquí en vivo, continuando con nuestro primer programa, esta primera hora informativa. Esta vez Sara Campos, ella es responsable del área legal de KPMG Tax and Legal, para hablar acerca de varios temas. Uno de ellos tiene que ver precisamente con las obligaciones que tienen los empleadores, qué es lo que tienen que cumplir, pero sobre todo los planes de fiscalización de este año, porque si usted no cumple con sus obligaciones puede caerle una fuerte multa. Bienvenida, buenos días, gracias por estar en Emprendedores TV. Muchas gracias por la invitación, te felicito por este programa. Y bueno, el tema que tú dices, efectivamente, para todos los empresarios, desde que son micro, pequeños empresarios de todo tamaño, es sumamente importante tener en claro cuáles van a ser los principales operativos de fiscalización que va a llevar a cabo el Ministerio de Trabajo, sobre todo ante las nuevas tendencias que tenemos, una mayor protección del trabajador y que sería importante que todos tengamos en cuenta cada uno de ellos, ¿no? Así es. Y para comenzar esto, entonces, el calendario que nos indica este año. Bien, para empezar, ahorita hace en mes de noviembre han emitido una directiva recientemente de la Autoridad de Trabajo, donde ha especificado que para efectos de determinar la situación de un trabajador que debe estar en planillas, van a tener criterios o elementos para aplicar el principio de primacía de la realidad. ¿Qué quiere decir con eso? Que van a evaluar si hay una persona con continuidad en los recibos por honorarios, si es que hay una labor que desarrollan de manera permanente, para efectos de obligar a las empresas a su incorporación en la planilla. Eso como primer punto, ¿no? En otras palabras, ese tema, para que quede claro, es decir, esa trampita que a veces se da, porque efectivamente el costo de incorporar a la planilla no es nada bajo en nuestro país, va a obligar a que de repente la autoridad le va a decir, no, tienes que poner en planilla. ¿A eso exactamente, a pesar que hayan documentos de por medio de contratos de locación o recibos por honorarios, lo que van a primar son los hechos, si esta persona tiene un control, un registro de asistencia que marcar, una sanción que recibir cuando llega tarde o un incumplimiento de una falta. Entonces, ahí es donde la autoridad va a poder hacer la aplicación del principio de primacía de la realidad. Eso como primer punto. Pero si no marca tarjeta, si no, y hay algunos antecedentes de ese tipo, no habría problema. No, claro, por ejemplo, los que son asesores contables, asesores externos, asesores legales o actividades que son de por sí muy independientes, que pueden prestar tanto para una empresa como para otra, no califican como relación dependiente, pero en los demás casos el inspector va a poder aplicarlo mediante una visita inopinada que haga ante el centro de trabajo. Ahora bien, eso es como primer punto. Lo segundo es el cumplimiento de las obligaciones laborales. La que se viene ahora es la fiscalización de la gratificación que debió ser pagada en el mes de diciembre. Entonces hay un operativo donde revisan en este caso boletas y la planilla electrónica o el PDT para efectos de verificar que se haya pagado tanto la gratificación de diciembre como la bonificación extraordinaria, ya que el gobierno dispuso su inafectación hasta el 2014. Y en este caso, para aquellas empresas, aquellos empresarios que no hayan cumplido con esta obligación, ¿qué ocurre? Bueno, tiene que pagarlo con un interés legal laboral muy bajísimo, que lo puede obtener de la página web de la SBS, el interés legal laboral, si es que todavía no ha pagado la gratificación por un tema económico, pero cuando haya la inspección ya queda a criterio del inspector si es que le da un plazo razonable para poder subsanar el pago con los intereses que corresponda, o de lo contrario le impone ya la multa porque la obligación se venció en la quincena de diciembre, ¿no? Ahora, en el caso de los pequeños empresarios, ellos pagan solo un 50% de la gratificación. En cambio, las empresas de mediana para grande ya pagan un sueldo completo, ¿no? Efectivamente, interesante. Bueno, entonces, esas son las obligaciones a tener en cuenta. Y esta figura de la cuarta quinta ya no existe, no se da en la práctica. Se mantiene. Fue una disposición de carácter tributaria, que fue una opción para actividades que no podían tener un sustento ni mediante recibos por honorarios. ¿Puedes explicar al público en qué consiste la cuarta quinta? Bueno, la cuarta quinta es principalmente personas que hacen una labor muy puntual, eventual, que no tengan necesariamente que ser un desarrollo de una profesión, por ejemplo el grafitero, el electricista, el pintor, el que me viene a arreglar algo y que no tiene de pronto un sustento como un recibo de honorarios, o no necesito incorporar a mi planilla porque es para algo muy puntual. Entonces, en un libro de retenciones yo lleno a las personas que se les denomina cuarta quinta, que son labores muy esporádicas, eventuales y que no son parte del negocio del giro. La cuarta quinta no ha sido delimitada. Ahora, en el caso de personas que usen la cuarta quinta para encubrir una relación laboral, ahí el ministerio ya presume que es definitivamente quinta categoría, es decir, una relación dependiente, ¿no? Y no se da tampoco ya la situación de que en algunas empresas
una misma persona estaba en planilla, digamos que ganaba 2.000 soles, tenía 500 en planilla y los 1.500 lo tenía en recibo por honorarios, esa figura ya no se sigue dándose. Justamente el Ministerio está con los operativos de fiscalización, como te hacía referencia, uno es gratis, también hace de CTS, también hace de las utilidades, si pagan o no pagan. También verifican que no haya una situación informal donde los ingresos sean pagados de manera externa a la planilla. Eso lo está sancionando con una multa de infracción muy grave, porque ha debido ser incorporado, porque eso afecta la base de cálculo para los beneficios sociales y para las aportaciones y retenciones del trabajador también. Entonces, ahí sí hay una fiscalización y hay una sanción de por medio, ¿no? Ahora, sería conveniente explicarle al público, sobre todo a los empresarios en estos momentos, por qué uno afirma que incorporar a la planilla es caro. ¿Qué significa por cada X soles? ¿Qué significa el sueldo? ¿Qué significa qué paga el empleador? ¿Qué le descuentan al trabajador? Bien, para explicarlo de manera más sencilla, para efectos de que todos un poco puedan comprenderlo, uno paga como empleador del régimen común, sin que sea pequeña empresa, 15 sueldos al año. 2 de ellos son gratificaciones, uno de ellos es la CTS. Después tiene que pagar un 9% mensualmente, que es la contribución que se hace a la salud. Esa contribución a la salud evidentemente sirve para las atenciones médicas o económicas en caso de subsidio por maternidad o enfermedad que tiene que tener el trabajador, y además tiene que pagar un seguro complementario de trabajo de riesgo para empresas que realicen actividad riesgosa, vale decir construcción civil, industrial, que son actividades mineras que necesitan pagar ese seguro. Así es. Todo eso representa un aproximado de un 38%. Si tienes un seguro complementario, es 43% adicional que se tendría que pagar respecto a un trabajador que le pagó una remuneración fija y permanente. Entonces, ese es el sobrecosto laboral, que no estamos hablando de un importe muy bajo. Las vacaciones ya están dentro de los 12 sueldos. Uno de ellos es de los 30 días, que es vacaciones. Entonces, no es un pago adicional, porque muchos lo confunden y dicen, mi vacaciones es un sueldo más. No es así. El sueldo de vacaciones está dentro de los 12 sueldos. Entonces, eso para una empresa de mediana a grande. Para una pequeña empresa el costo se reduce porque tiene que pagar medio sueldo en julio y medio sueldo en diciembre, con lo cual tiene 13 sueldos y un sueldo al año, que es con la CTS, que en total son 14, no son 15. Pero igual sí tiene que pagar el 9% y es una empresa de riesgo, el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? ¿Y cuáles son los descuentos que van por cuenta del trabajador? En el trabajador tiene que pagar 13%, sea AFP o la ONP, dependiendo qué sistema pensionario haya elegido. Yo siempre recomiendo y doy como tip que si una persona gana de 1.200 para arriba, convendría más afiliarse a un sistema privado de pensiones, porque su rentabilidad va a ser mayor. Pero si una persona gana el mínimo legal de 675 hasta ese tope, recomiendo la ONP, porque la ONP al final le va a dar una pensión fija, mínima, que no garantiza necesariamente el sistema privado de pensiones. Entonces, ellos tienen que retener 13% y si tienen un sueldo mayor a los 1.750 soles, se les retiene por renta de quinta categoría, que es aproximadamente un 15%. O sea que tampoco es poco lo que se le tiene que retener al trabajador, ¿no? Perfecto, o sea que es importante, son varios porcentajes que van cargándose a la remuneración, sea el trabajador, y por el lado del empleador el aporte que tiene que hacer. Importante lo que usted menciona. Ahora, ¿hay otros reglamentos, otras disposiciones que en estos momentos están vigentes, por ejemplo la de seguridad, que tienen en estos momentos, que puede estar generando algún tipo de costo adicional a las empresas? De todas maneras, justamente conversábamos en la charla que tuvimos ayer, que la seguridad y salud es un sobrecosto bastante alto, porque en nuestro país, en otros países, ya es una obligación más, como pagar la gratificación, ya es una obligación más la seguridad y salud. Acá todavía no tenemos esa conciencia, esa política, como decir, cultura preventiva en seguridad y salud. Entonces, para el empleador peruano es más importante pagar sus beneficios, sus tributos, sus aportaciones. No le da la prioridad necesaria a la seguridad y salud, a pesar que está comprobado que un trabajador labora mejor si se siente que está laborando en las condiciones más seguras, ¿no? O sea, eso es definitivo. Entonces, la ley de seguridad y salud que ha salido en el mes de agosto del año pasado, yo creo que debería haberse enfocado no solo a dar un alcance general, sino que hacer una clasificación por actividad. Es decir, no es lo mismo exigirle a una empresa que haga 4 capacitaciones al año o que implemente determinadas medidas de seguridad a una empresa que presta servicios o comercio,
cuyo el riesgo no es excesivo, hay riesgo, pero no tanto, a una empresa de construcción civil, a una minera o a una agraria. Son diferentes. En otras palabras, la legislación vigente en estos momentos no ha discriminado esa actividad. A todos les da las mismas exigencias. A todos los el mismo saco. Exactamente. Entonces, eso va a generar un impacto porque realmente va a ser complicado que los empresarios puedan cumplir esas obligaciones. Es decir, las empresas, encima las capacitaciones tienen que ser con goce de haber o dentro de la jornada y tiene que asumir el costo el empleador, las 4 capacitaciones al año. Y otra cosa importante es que cualquier accidente, si el empleador no adoptó las medidas preventivas, tiene una responsabilidad de tipo penal. Muy bien, doctora Campos, queremos invitarla nuevamente. Gracias por haber estado hoy con nosotros, creo que ha sido muy claro. Felicitar a KPMG por estas exposiciones periódicas que hacen ustedes. Y bueno, la vamos a invitar todas las veces que sea necesario. Creo que debemos desarrollar un capítulo aparte, todo el tema de la seguridad que usted ha mencionado, para que el público, para que los empresarios estén alerta en este tema. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, les agradezco y espero que pues tomemos un poquito de conciencia y de poco a poco empecemos a acatar esta norma, ¿no? Así es, y sobre todo, como bien usted ha señalado, en el caso de los empleadores, a tener muy en cuenta cumplir con las obligaciones porque las multas también son severas. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esta es su casa, aquí en Emprendedores.pe, su canal por internet. Amigos, nos vamos a la pausa tras esta interesante explicación que le vamos a dar muy a fondo en el tema laboral permanentemente para que usted esté como empleador y como trabajador informado. Regresaremos con el especialista de tecnología Cibertech, José Mejía, para hablar acerca de la ley SOPA. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede ocurrir si esto se aprueba en febrero en el Congreso norteamericano? Volvemos.